Hola, querido hermano y hermana, paz y bien. Es un gusto saludarte, es un gusto poder conocerte a través de este medio, a través de este vídeo y a través de estos ejercicios espirituales que estaremos compartiendo, que estaremos juntos eh, vivenciando y encaminándonos pues hacia Dios. Antes de cualquier cosa, pues me presento, como les decía, soy el padre Yader Salmerón, soy de Nicaragua. Eh, Desde hace tiempo he sentido en el corazón este deseo de poder dirigir estos ejercicios espirituales. Por supuesto que estos ejercicios son, en algunos lugares se llevan a cabo en 30 días, en otros lugares se pueden llevar hasta en 4 meses, eh, porque precisamente son bien profundos, ¿no? Porque nos ayudan a conocernos a nosotros mismos, que en definitiva eso es algo bastante complicado, ¿no? En el ser humano, poder conocerse. Fácilmente nosotros siempre estamos tirados hacia lo exterior, ¿no? Pero cómo nos cuesta la introspección, poder meternos en nosotros mismos. Y por supuesto que dentro de nosotros, en nuestra conciencia, en nuestra intimidad, ahí está Dios, ¿no? Así que queremos encontrarnos con Dios. El primer lugar es tratar de zambuirnos, imbuirnos en nuestro interior. Así que lo vamos a hacer, pero para esto vamos a comenzar pidiéndole al Señor su ayuda, su gracia, su asistencia a través del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, en este tiempo santo de Cuaresma nos has llamado a detenernos, a hacer silencio en nuestro interior y a disponernos a la obra de tu gracia en nosotros. Hoy comenzamos estos ejercicios espirituales siguiendo el camino que tu siervo San Ignacio de Loyola nos dejó, con el deseo profundo de conocerte más, amarte más y seguirte más fielmente. Te pedimos, Señor, que nos concedas la gracia de abrir nuestro corazón sin reservas, de dejarnos moldear por tu palabra y de disponernos con humildad y generosidad a escuchar tu voz y a responderte con prontitud. Ven, Espíritu Santo, alma de nuestra alma, ilumina nuestra mente, fortalece nuestra voluntad y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Que este tiempo sea un verdadero encuentro contigo, para que, renovados en la fe, aprendamos a discernir tu voluntad y a vivir con mayor entrega nuestro seguimiento de Cristo. Madre Santísima, Virgen de los ejercicios, acompaña nuestro caminar, guíanos con tu ternura maternal y enséñanos a decir con todo el corazón, hágase en mí según tu palabra. Todo esto lo pedimos, Señor, por Jesucristo nuestro Salvador, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, hermano, hermana, son 30 días, normalmente, como les decía, duran los ejercicios espirituales. Nosotros lo vamos a hacer durante 6 semanas. Cada miércoles trataré de compartir un vídeo con ustedes y durante los otros días de la semana se les estará enviando la predicación correspondiente al día, ¿no? O la meditación correspondiente al día, para que también en la noche puedan recibir un pequeño examen de conciencia y puedan ustedes también autoexaminarse, ¿no? Cómo se sienten, cómo van, qué experimentan. Y todo esto, por supuesto, lo pueden compartir, ¿no? Me pueden escribir un correo, me pueden poner un audio por WhatsApp o un chat, ¿no? Y yo, por supuesto, que les responderé. Hay algunos hermanos que querrán también tener una dirección espiritual durante este tiempo, que es importante, ¿no? También porque eh, nosotros sabemos como iglesia que no podemos solos, ¿no? Que no nos salvamos solos, que el Señor nos pone siempre como un espejo, ¿no? Y en este caso
el director espiritual es como este espejo que me permite irme viendo, ¿no? Cómo va mi alma, cómo va mi caminar en estos ejercicios espirituales. Así que muchas felicidades por haber aceptado que esto es un reto, definitivamente, que es ponerse en batalla contra uno mismo y en batalla contra el enemigo, ¿no? Y Dios ha venido a buscarte y lo quiere hacer a través de estos ejercicios espirituales. Iniciemos pues en nuestro primer tema, que será acerca de la cuaresma y los ejercicios espirituales, un camino de conversión y combate espiritual. La cuaresma es, hermanos míos, un llamado a la conversión. Sabemos que son 40 días que nos regala la Iglesia, que es madre y maestra, para que nosotros podamos pasar este desierto y con la ayuda de Dios poder vencer toda tentación, ¿no? Y poder obtener esta victoria en Dios. Así también lo vivieron, ya sabemos, ¿no? Moisés, así también lo vivió el pueblo en el desierto y otros santos, ¿no? Que vivieron este combate, esta lucha espiritual. También la palabra nos habla acerca de este combate de la oración que vivió el mismo Jacob, ¿no? Cuando recuerdan ustedes, dice que luchó toda la noche con Dios y le pedía la bendición y le pedía la bendición, y el Señor, dice la palabra, que le fracturó el fémur y aquel quedó cojeando, pero como había podido con Dios, es decir, había luchado en esa oración con Dios, en ese combate espiritual, Dios le dice: como has podido con Dios, ahora te llamarás Israel, que sabemos que significa fuerte con Dios. Y el Señor también a ustedes, hermanos, a nosotros, nos quiere hacer fuertes con Él. Y no podremos obtener esta fuerza si no es a través de la oración. Comenzamos pues estos ejercicios este miércoles de ceniza, y debemos recordar que la cuaresma es un tiempo en el que la Iglesia nos invita a ir al desierto, como lo hizo Cristo, pues el desierto es un lugar de encuentro con Dios. Ya les decía, Moisés se encontró con Dios en la zarza ardiente, es decir, hubo esa manifestación de Dios, esa teofanía, y poco a poco va caminando Moisés, ¿no? Andaba pastoreando las ovejas, el Señor le dice: quítate las sandalias porque el lugar que pisas es santo, es sagrado. Cada uno de nosotros, hermanos míos, somos sagrados, pues nosotros debemos tratar de introducirnos precisamente con ese amor, introducirnos dentro de nosotros con ese amor, sabiendo que Dios está ahí con nosotros, ¿no? Es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Pues bien, le dice el Señor: quítate las sandalias porque la tierra que pisas es santa. Moisés vivió y también pasó por esta experiencia del desierto. El pueblo de Israel fue acompañado por Dios en el desierto. Recordemos que dice que de día había una nube de fuego, por la noche había una nube, una columna de fuego, y por la mañana una nube, ¿no? Que les protegía, que es signo del Espíritu Santo, ¿no? Que nos protege, así como dice que cubrió a María Santísima el Espíritu Santo, también lo hace con nosotros. El Espíritu Santo, que es luz, que también ilumina las tinieblas de nuestros corazones, de nuestras vidas, y que nos acompaña. Jesús pasó 40 días en el desierto en oración, y en medio de esa oración se enfrentó contra el mal, ¿no? Y sabemos que el mal, más que una cuestión abstracta, es una persona, no es el malo por excelencia, y se enfrentó contra el malo, contra Satanás. Y no tengamos duda que nosotros también en este tiempo nos vamos a encontrar con esta tentación, con este deseo quizá de no seguir, de aperezamiento, de desánimo. Pero yo les invito, hermanos míos, sigan adelante, porque el Señor les tiene preparado algo hermoso para ustedes. Dios nos dice por medio del profeta Oseas: la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Así nos dice el Señor:
llevará nuestra alma al desierto en este tiempo, ¿no? El desierto es un lugar de encuentro y prueba, como les decía, ¿no? Aunque el desierto es un lugar de bendición, también es un lugar de prueba y de combate espiritual. La Escritura ya nos lo dice. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, discurre por lugares áridos buscando reposo y no lo halla. Esto lo dice Mateo 12, 40 y 13. Para que nos quede claro que en el desierto, que en esta aridez, que en medio de la oración, del silencio, ahí también está el mal, ¿no? A veces las personas dicen, no, es que en la iglesia no se encuentra el mal, no se encuentra el demonio, no pueden asustar. Pues nada, ¿no? Más bien, donde está más Dios, es ahí donde el demonio está tentando, ¿no? Porque en otro lugar donde se vive paganamente, ya el demonio no tiene que hacer nada, ¿no? Ya se tiene ganado todo, ¿no? En cambio, eh, en los lugares santos, ahí sí es donde está el combate propiamente. Dice también, hermanos míos, el libro de Job 7.1, la vida del hombre en la tierra es un combate, para que nos quede claro que a esto hemos venido, ¿no? Para eso hemos nacido. Cuanto más buscamos a Dios, más el demonio luchará contra nosotros. Ya San Pablo nos advierte, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principios y potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal en las alturas. Efesios 6:12. Ahora bien, el combate espiritual entonces en los ejercicios ignacianos. Si no hay lucha espiritual, hay tibieza. Tengamos claro esto, hermanos. Si no hay una lucha espiritual, hay tibieza. Y si hay tibieza, quiere decir de que hace falta el fuego del Espíritu. San Ignacio nos enseña que en los ejercicios espirituales deben darse dos movimientos en el alma. ¿Cuáles son esos dos movimientos? Lo primero es consolación. Vayamos aprendiendo todos estos nombres, todas estas herramientas que nos da San Ignacio, ¿no? Para nuestro propio conocimiento, ¿no? Las consolaciones del alma. ¿Y qué son las consolaciones? Son las luces, el fervor, las gracias especiales. Y yo te pregunto, hermano, hermana, en este momento o en otro momento de tu vida, ¿has vivido ya la consolación de parte de Dios? Es como Elías, recordemos en el desierto, ¿qué fue lo que hizo? Dice que no tenía ganas de vivir, no tenía ganas de nada, prefería morir y experimentó el paso de Dios, ¿no? Este Dios que viene a consolarlo, que viene a alimentarlo, que viene a darle de beber a través del ángel, y después esta experiencia de teofanía que tiene Elías, ¿no? Cuando dice que en la cueva vino como un fuego, vino una tormenta, vino todo este viento huracanado y ahí no estaba Dios, sino más bien en la brisa suave, ¿no? Que se nos manifiesta la consolación que Dios nos trae. Y el otro punto son las desolaciones, que es todo lo contrario, ¿no? Aridez, sequedad, tentaciones. Si no se experimenta ninguna de estas dos realidades, es posible que no estemos haciendo bien los ejercicios. Entonces, ¿qué son los ejercicios espirituales? Les decía que este es el primer tema que quería compartir con ustedes, ¿no? ¿Qué son los ejercicios? Para entender los ejercicios espirituales hay que vivirlos, ¿no? No hay otra manera, ¿no? Si podríamos escuchar muchas cosas bonitas, ¿no? Hay que vivirlo. Y vivirlo no solamente es, hermano, hermana, llenarse de información, porque ustedes van a tener mucha información en este tiempo. No es llenarse de información, es vivirlo. Y la manera de vivirlo es introducirse orando, meditando en el silencio. San Ignacio los define de esta manera a los ejercicios espirituales. Dice que son ejercicios para vencerse a uno mismo y ordenar la vida sin dejarse llevar por la afección desordenada. Los ejercicios son un entrenamiento del alma, como el deporte lo es para el cuerpo. El objetivo no es solo vencer las tentaciones, sino ordenar aquellas afecciones, aquellos vicios
que nosotros a lo largo de nuestra vida hemos ido, ¿no? Acrecentando o tomando, ¿no? Debemos preparar pues nuestra alma para recibir la gracia de Dios, y estos son los ejercicios espirituales que nos permiten preparar esa alma, ¿no? Como cuando en el campo se va a sembrar, se prepara la tierra, ¿no? Se pasa el arado, tiene que suavizarse la tierra para que pueda caer la semilla, luego viene el riego y ya por supuesto Dios hace crecer. La importancia del silencio y la soledad en estos ejercicios espirituales. El silencio y la soledad son esenciales para el crecimiento espiritual. Si no hay silencio, no puede haber crecimiento porque no dejamos que Dios hable. San Ignacio nos dice que la soledad, vean lo que hace la soledad y que podrían incluso ustedes apuntarnos. Ojalá que todo lo que vayan escuchando lo apunten, qué es lo que me llamó la atención, si hay algo que me gustó, que no me gustó, qué resuena en mi interior. Recordemos que al abrirnos a los ejercicios espirituales estamos dándole espacio al Espíritu Santo. Así que no es una cosa de solamente mi voluntad, no, Dios está pasando, ¿no? Dios está haciendo Pascua, hermanos, en ustedes. Por eso hay que apuntar todo, ¿no? Para poder percibir el paso de Dios. Entonces los ejercicios espirituales, San Ignacio nos dice que la soledad mortifica los afectos desordenados. Todos nosotros tenemos afectos desordenados, ¿no? Llámese esos afectos hacia las cosas materiales, hacia una persona, no sé, ¿no? También aquieta las pasiones. También el demonio es una de las formas con que nos tientan muchísimo, ¿no? A través de las pasiones, a través de la carne. Entonces la soledad y el silencio, les decía, mortifica los afectos, aquieta las pasiones, nos aleja de las ocasiones del pecado, nos permite escuchar mejor a Dios. Por esto que decía San Gregorio Magno, de nada sirve la soledad del cuerpo si el corazón está lleno de distracciones. Por eso les invito a que en este tiempo traten de sacar un tiempo de calidad para Dios, ¿no? No sé, a lo mejor una hora, una media hora que puedan ustedes hacer su meditación, leer la meditación, releerla, y la otra media hora que sea para hacer oración. Ojalá que puedan al final de este tiempo ya no solamente hacer 30 minutos de oración, sino una hora. Y ojalá que si lo pueden hacer delante del Santísimo Sacramento, es decir, a través de la Eucaristía, sería muchísimo mejor, ¿no? Entonces, hay que convertir nuestra habitación en un desierto espiritual, buscar un lugar especial para la oración, reducir distracciones digitales, nuestros celulares, computadoras, dedicar tiempo exclusivamente para Dios. ¿Cómo vivir los ejercicios espirituales en la vida cotidiana? Porque eso es una pregunta que siempre nos hacemos. Bueno, pero si yo trabajo, si estudio, tengo que ir a traer a los hijos, a los nietos, a la escuela, al colegio, a la universidad, ¿cómo hago, no? En medio de tanto ruido, de tanto bullicio. Pues bien, tenemos que aprender, hermanos míos, ¿no? Hermanos míos, es simplemente una cosa de disposición. Entonces, dedicar al menos, les decía, una hora diaria a los ejercicios, organizarse bien, elegir un horario fijo, reducir distracciones digitales, como ya hemos dicho, hacer un plan de vida para estos días que van a ser distintos de los demás, ¿no? Entonces, disponernos, ¿no? Van a saber, estos días tienen que ser distintos a los demás días, y para esto dile a los tuyos, ¿no? A tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a los que conviven, que este tiempo va a ser distinto, ¿no? Para que así te lo puedas vivir de mejor forma. Pensar, si esta fuera mi última cuaresma, ¿cómo la viviría? San Ignacio adaptó los ejercicios para quienes tienen menos tiempo. Se pueden hacer de manera intensiva o distribuirlos en varias semanas. El tesoro de los ejercicios espirituales en la iglesia.
Han sido recomendados estos ejercicios más de 600 veces por la iglesia, ¿no? Incluso por papas, por personas místicas que han vivido muy santamente. Han llevado a la conversión y a la santificación de innumerables almas. Ustedes se imaginan, hermanos, ¿no? Que al final de este tiempo comience a florecer, comencemos a caminar verdaderamente en santidad. Sería un regalo maravilloso, ¿no? Y por supuesto que Dios nos lo quiere dar, solamente es que nosotros le digamos que sí, como María, ¿no? Hágase en mí según tu palabra, pues el Señor lo quiere hacer. San Ignacio los considera, los ejercicios espirituales, lo mejor que Dios le había dado para ayudar a las almas. Recordemos que San Ignacio era sacerdote, confesaba y hacía muchas cosas importantes, ¿no?, para la salvación de la alma. Pero a pesar de todo eso, de los sacramentos que uno como sacerdote puede realizar, a pesar de todo eso, él dice que lo mejor que Dios le había dado para ayudar a las almas son los ejercicios espirituales. Y dice también que son un método práctico para alcanzar la santidad. Un obispo los comparaba con la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Así como la Suma es el mejor tratado de teología, los ejercicios son el mejor método de vida espiritual. Y dentro de esta parte, quiero decirles, hermanos, que es necesario entonces una profunda devoción a María, ¿no? Porque ya vamos a ver, ¿no?, que María tuvo mucho que ver con esto de los ejercicios espirituales. Entonces necesitamos, para poder vivir estos ejercicios, una profunda devoción a María. San Juan Pablo II la llamó la maestra sabia de los ejercicios espirituales. Y les invito también que podamos consagrar estos ejercicios espirituales a María para que guíe y proteja este camino espiritual. Porque María nos va a ayudar, hermanos, para que nazca, vean, para que se geste Jesús en nuestro interior y para que Él pueda nacer en nosotros. Hemos entonces compartido el primer tema. Dentro de todo este primer video que ya les decía, son 3 puntos. El primero acerca de los ejercicios espirituales. Otro punto importante es acerca de San Ignacio de Loyola, su historia, un poco la conversión y un poco el método que él utiliza, ¿no? ¿Por qué necesitamos saber de San Ignacio de Loyola? Pues precisamente, primero porque es un santo, ¿no? Porque estamos llamados a tener devoción a los santos, son nuestros mejores amigos. Y sobre todo porque Dios ha querido, ha dispuesto, imagínense, ¿no?, desde la eternidad Dios dispuso que ibas a vivir estos ejercicios espirituales. ¿Cómo nos ama Dios, no? Que nos busca de diferentes formas. Y Él hoy viene a vos a través de esta vida de este santo, ¿no? San Ignacio vivió en 1500, imagínense, ¿no? Y sin embargo, hoy por hoy todavía, Dios nos está hablando acerca de este santo que vivió ya hace muchos siglos atrás. Entonces hablemos un poco acerca de él. Es importante la preparación antes de la meditación, ¿no?, que vayamos a tener todos los días. Es importante siempre que nos preparemos, ¿no?, a través de algunas oraciones que ya nosotros no sabemos, ¿no? Podría ser el Santo Rosario, podría ser otra devoción, para que vaya preparando el corazón. Aunque hay deseo de comenzar con las meditaciones, es fundamental prepararnos bien. La perseverancia es clave para sacar fruto a estos ejercicios. No es como, voy a hacer esta semana, ¿no?, o voy a hacer algunos días, o cuando me acuerdo. No, hermano, hermana. No desperdicies este tiempo, ¿no?, para que no sea una cuaresma más y para que de verdad te pruebes a vos mismo, a vos misma, como han dicho tantas personas que han dado testimonio acerca de estos ejercicios, para que te puedas probar si en verdad estos ejercicios pueden hacerte entrar en un camino de conversión y de santificación. Es necesaria entonces, como les decía, la perseverancia. Ahora bien, tratemos de hablar un poquito acerca de
del contexto histórico de San Ignacio de Loyola, ¿no? San Ignacio no escribió los ejercicios de una sola vez, sino que los fue recopilando a partir de su propia experiencia espiritual. Es decir, qué bonito, porque es como esta herencia de un santo después de tanto tiempo que, que vivió en esta lucha y en este conocimiento de Dios. Es la herencia que Él nos da pues a nosotros. Entonces, San Ignacio no escribió los ejercicios de una sola vez, sino lo fue recopilando, y es lo que ahora se nos da a nosotros, ¿no? Sus vivencias personales sirven de modelo para nuestra conversión. ¿Dónde nace San Ignacio? Les decía que nace en el año 1491. Pertenecía a una familia noble con tradiciones caballerescas. ¿Cómo fue su juventud y su vida? Su juventud la vivió de manera muy mundana o muy pagana. Fue educado con esmero, pero prefirió dedicarse a la carrera militar y la búsqueda de su propia gloria, ¿no? De ahí que será para él fundamental luego. Sabemos que siempre una de las frases importantes para San Ignacio es todo para mayor gloria de Dios, ¿no? Porque antes hizo todo lo contrario, ¿no? Y se dio cuenta que su riqueza, o que nuestra riqueza, debe ser Dios, ¿no? Por eso, lastimosamente, en ese tiempo la búsqueda era de su propia gloria, ¿no? De su propia persona. Hasta los 26 años estuvo entregado a la vanidad del mundo. Su vida estuvo marcada por la ambición, los juegos, las revueltas y las armas. Sin embargo, desde joven mostró virtudes naturales como la valentía, la nobleza de ánimo y la ausencia de odio, que eso ya es grande, ¿no? Porque fácilmente los seres humanos guardamos sentimientos negativos en el corazón, ¿no? Y él, aunque vivía de manera pagana, ya de su propia naturaleza le salían todas estas virtudes, ¿no? ¿Cómo fue su cambio de vida? A los 26 años, tras la muerte de su mentor, comienza a distanciarse de la vida cortesana y se une a Antonio Manrique de Lara, que era virrey de Navarra. Su vida se hace más austera, pero su conversión total aún no se da. ¿Cuándo entonces comienza su verdadera conversión? Esta ocurrió en una batalla de Pamplona, con una herida que él tiene, ¿no? El 20 de mayo de 1521, en la batalla contra los franceses en Pamplona, Ignacio es herido por una bala de cañón. Aunque los soldados querían rendirse, Ignacio los convenció de luchar hasta el final. Ahí vemos también estas virtudes humanas tan latentes en el corazón de Ignacio, ¿no? Su liderazgo y coraje influyeron en la decisión del grupo. Sufrió múltiples cirugías sin anestesia, mostrando una paciencia y resistencia extraordinaria. Por vanidad pidió una operación dolorosa para corregir un defecto en su pierna. Pero viene entonces ya ahora este momento importante de su conversión, ¿no? Durante su larga convalecencia pidió libros de caballería, pero solo encontró la vida de Cristo y la vida de santos, ¿no? Ya el Señor le tenía preparado, ¿no? Que se encontrara con Él a través de la vida de los santos, ¿no? Él se preguntaba, San Ignacio, ¿no? ¿Qué pasaría si yo hiciera lo que hizo San Francisco? Así que usted, hermano, hermana, pregúntese también, ¿qué pasaría si yo viviera o si yo hiciera lo que hizo San Francisco? ¿Qué pasaría si nosotros nos dispusiéramos a vivir como Santo Domingo de Guzmán, que fue un santo contemporáneo de Francisco en la Edad Media, ¿no? Aquí inicia entonces su deseo de santidad. Hay que tener una convicción, hermanos, ¿no? Y es que la santidad no es para unos pocos, sino es para todos. San Maximiliano Kolbe, por ejemplo, dice: ser santo es la mayor empresa posible para todos. San Juan Pablo II decía que la llamada a la santidad es universal.
Por eso también dice el Evangelio, Mateo 5:48, nos lo dice el Señor, no sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y no se lo está diciendo solo a los apóstoles, no lo está diciendo a todos, a todo aquel que lea la palabra, que lee este Evangelio, esta palabra es para él. Santa Teresa de Ávila dice, no se detengan en el camino, sino peleen hasta la muerte para llegar a la santidad. Dios quiere santos, pero pocos se esfuerzan en responder. Luego camina hacia Manresa y tiene una experiencia mística. Decide peregrinar a Tierra Santa, pero antes pasa por Manresa. En Manresa que se desarrolla su vida mística. Pasaba, dice su biografía, hasta 7 horas diarias de oración de rodillas. Recibe también luces espirituales extraordinarias en este lugar. Y hubo una experiencia en el río Cardoner. Dice que en un momento de contemplación recibió una iluminación profunda que le hace ver todas las cosas como nuevas. Él mismo afirma que esta experiencia fue más reveladora que todo lo aprendido en su vida. ¿Qué vería San Ignacio de Loyola? No lo sabemos, pero lo cierto es que tuvo que ser una experiencia profunda, que el Señor, pidámosle, ¿no?, que nos regale poder tener una experiencia profunda, mística con Él. Luego crea los ejercicios espirituales precisamente en este lugar, no en Manresa. San Ignacio recibe la inspiración para escribir los ejercicios espirituales. Son una obra única y sin precedentes en la historia de la Iglesia. Qué maravilla, ¿no? Y de las características de los ejercicios son las siguientes, ¿no? Son un método estructurado para ayudar a la conversión. Pueden ser vividos por cualquier persona en cualquier estado de vida. No son solo meditaciones, sino una experiencia profunda que transforma el alma. San Ignacio describe su proceso de aprendizaje. Dice él, Dios me trataba como un maestro que enseña a un niño. Así lo quiere hacer con nosotros también en este tiempo, ¿no? Tuvo visiones místicas, incluyendo una comprensión profunda de la Trinidad. Los ejercicios fueron pues su legado a la Iglesia. ¿Cómo debe ser nuestra disponibilidad para los ejercicios espirituales? San Ignacio nos enseña que para aprovechar los ejercicios espirituales debemos entrar con ánimo y generosidad, ofrecerle a Dios nuestra libertad, nuestros deseos y proyectos. Es decir, antes soñaba con esto, ¿no? Antes este era mi deseo, antes este era mi voluntad, Señor, pero aquí está, ¿no? Soy tuyo, tú me llevas, tú me conduces, eres quien lleva mi historia, todo te lo ofrezco, todo te lo doy. Así debe ser nuestra forma de hablarle a Dios, ¿no? Y de disponernos a estos ejercicios, ¿no? Dice San Ignacio, es de mucho provecho entrar con un grande ánimo y liberalidad, ofreciendo a Dios todo nuestro querer y nuestra libertad. También es importante aquí el desapego. Si estamos apegados desordenadamente a algo, debemos esforzarnos en inclinar nuestra voluntad a lo contrario. Ejemplo, si buscamos honores o riquezas por razones egoístas, debemos pedir la gracia de desapegarnos y desear solo la gloria de Dios. María Santísima también, si ustedes ven, es importantísimo su papel en estos ejercicios espirituales. Dice, se cuenta que San Ignacio tuvo una relación especial con la Virgen María y hay testimonios históricos que indican que la Virgen le enseñó los ejercicios. Vean qué bonito, ¿no? Hay muchos santos que hablan también que la Virgen escribió su diario espiritual, ¿no? Como Santa Verónica Giuliani, por ejemplo. Pero en este caso es la misma Santísima Virgen que le dirige, le orienta, le dicta los ejercicios a San Ignacio, ¿no?
Un testimonio de la causa de canonización dice, la Virgen le dictó los ejercicios y luego él los enseñó a otros. En la Santa Cueva de Manresa, porque había una cueva, es ahí donde él tuvo estas experiencias de Dios, en donde pudo escribir estos ejercicios espirituales, ¿no? Por eso Manresa, esta cueva, es muy importante para los jesuitas, ¿no? Y debe ser muy importante también para todo cristiano, ¿no? Saber que en estos lugares de oración hubo una teofanía de Dios, esta manifestación de Dios tan profunda. En la Santa Cueva de Manresa entonces hay una inscripción que dice, Ignacio de Loyola compuso aquí el boceto de los ejercicios espirituales, siendo protegido y adoctrinado por la Santísima Virgen María. Y concluyo, hermanos, con este tercer punto, que es acerca de la oración, entonces, en los ejercicios espirituales, que esto es lo que principalmente nos motiva o es la intención, ¿no?, de poder crecer, ¿no?, en la oración para poder tener este encuentro con Dios. Primeramente quiero decirles que busquen un tiempo, ¿no? Les recuerdo de nuevo, busquen un tiempo para dedicárselo al Señor, porque solamente así es que podemos orar, ¿no? Nadie ora en el bullicio, a menos que ya alguien que esté muy encaminado en su vida espiritual, ¿no? Pero necesitamos silencio. Y hoy vamos a hablar entonces acerca de los ejercicios espirituales y la oración, cómo se relacionan, ¿no?, la oración y estos ejercicios espirituales. La importancia de la oración en la vida cristiana. El Señor nos enseña en la Sagrada Escritura, por ejemplo, en Lucas 18, la parábola del juez inicuo y la viuda inoportuna. Sabemos, ¿no?, que estaba esta viuda y que le decía una y otra vez al juez, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hasta que este juez se cansa, ¿no? El Señor nos invita a perseverar en la oración, no porque Él sea como este juez injusto, ¿no?, sino porque Él quiere que perseveremos y en esa perseverancia poder ir también obteniendo más gracias divinas, ¿no? Jesús entonces nos enseña este pasaje para inculcarnos en la perseverancia de la oración. Y dice la palabra también que debemos orar sin desfallecer. Ya lo dice Mateo 26:41. Jesús advierte a los apóstoles, velen y oren para no caer en tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y esto lo vamos a experimentar, ¿no? A veces el desánimo, la pereza, la tentación, pero nada, hermanos, ¿no? Yo les invito a que tratemos de luchar, ¿no? Los santos también subrayan la importancia de la oración. Por eso San Alfonso María de Ligorio dirá, el que reza se salva, el que no reza se condena. Importante esta frase, ¿no?, que puedan copiarla, ¿no?, y grabarla y a lo mejor hasta escribirla en algún lugar, ¿no?, para que nos recuerde siempre que debemos orar, ¿no? El que deja la oración, el que reza se salva, el que no reza se condena. Dice Santa Teresa de Jesús respecto a la oración, el que deja la oración mental no necesita demonios que lo empujen al infierno, porque éste va por sí mismo, ¿no? Dice también San Juan Crisóstomo, cuando veo a alguien que no ama la oración ni se preocupa por cultivarla, es claro que no posee ninguna virtud. ¿Qué virtud nosotros tenemos, hermanos? Ya sabemos, ¿no? Si oramos, tenemos virtudes. Si no oramos, no hay forma de poder alcanzar las virtudes. No hablamos solo de la oración vocal, ¿no?, Padre Nuestro, Ave María, Santo Rosario, sino de la oración mental, que es la que practicaremos en estos ejercicios. Y la oración mental implica meditación y contemplación. ¿Cuál es entonces la oración principalmente que vamos a hacer en estos ejercicios? La oración mental, no tanto vocal, ¿no?, de rezar, sino de meditar y de contemplación. San Alfonso advierte, el que esté en pecado no debe dejar la meditación, porque o deja el pecado o deja la oración. ¿Qué hace la oración, no? La oración transforma la vida. Cuando uno se sumerge en la vida de oración, descubre un mundo nuevo. San Juan de la Cruz, por ejemplo, dice,
él hablaba de una dimensión espiritual desconocida, más real que lo que se percibe con los sentidos. Esa es la oración, ¿no? San Ignacio de Loyola, en su proceso de conversión, se preguntaba, ¿qué nueva vida es esta que ahora comienzo? Así nosotros también debemos encarar estos ejercicios, ¿no? Y esta cuaresma como una oportunidad de comenzar una vida nueva en Dios. El beato Henry Newman dice, la oración tiene un efecto natural en el alma, la espiritualiza y la eleva. El Papa Benedicto XVI dirá, la oración no nos aparta de la realidad, sino que nos ayuda a vivir